Hola, ¿qué tal? Pues hoy vamos a retomar los videos sobre temas de VIH y vamos a responder esta pregunta que me dejaron que dice, yo necesito saber por qué es difícil que los CD4 se multipliquen, ¿cómo es? Con bolitas y palitos. Bueno, voy a explicarlo de una forma sencilla y no voy a meterme tanto a términos científicos porque si no se me van a hacer bolas porque la inmunología es muy compleja. Me gusta muchísimo, pero es muy compleja. Bien, tenemos que entender que las células de defensa se llaman linfocitos. Estos pueden ser B o T principalmente. Hay más tipos, pero los principales B y T. Entonces tenemos que los linfocitos B son, por ejemplo, esas células que son de defensa que quedan como memoria, que después de que entra a nosotros un bicho, nos va a ayudar a responder de una forma más rápida y se producen los anticuerpos. Y las células T son como los soldados que van y primero reconocen a las... Bueno, hay más células, pero digamos que son las células que reconocen a la persona o a la bacteria mala o al virus malo y que después le llevan información a la célula B para después producir los anticuerpos. Es más complejo, pero a grandes rasgos lo dejamos así. Ahora, dentro de los linfocitos hay muchos tipos, muchísimos tipos. Los que nos importan en el VIH son los linfocitos TSD4. Los linfocitos TSD4, ¿dónde se producen? Bueno, pues han escuchado hablar de la médula ósea y a lo mejor de otro órgano que se llama timo. En la médula ósea existen las células madre, esas que son tan famosas que son capaces de producir muchos tejidos y esas cosas. Bueno, esas células madre se van a ir diferenciando poquito a poquito en diferentes tipos de células, desde las células de la sangre, por ejemplo los eritrocitos, hasta las células TSD4. Pasan por diferentes tipos de maduración y cada una se va a ir dividiendo. Bueno, de la médula ósea salen las células que se van a diferenciar en linfocitos TCD4. De ahí pasan a un órgano que se llama timo. El timo es un órgano que no es muy famoso porque en edades adultas este órgano se involuciona y se hace casi que desaparece y tiene una función muy limitada si no es que nula. Y bueno, el timo se encuentra en esta parte de aquí, pero eso es en niños. Ya cuando nos hacemos adultos, se involuciona y parece grasa nada más y muchas veces no se puede encontrar o no se puede ver así a simple vista. Y bueno, es aquí en el timo donde estas células que salieron de la médula ósea van a madurar y se van a diferenciar ahora sí en el linfocito T. Por eso se llama timo, o más bien por eso se llaman células T por T de timo. Ahora, la reproducción o la vida que tienen estos linfocitos TCD4 puede ser de años. Cuando no hay una infección de VIH, estos linfocitos pueden durar mucho tiempo y pues ahí viven, ¿no? Están como, algunos tienen función de memoria y algunos tienen función activadora. Pero, ¿qué pasa cuando hay una infección por VIH? Bueno, primero, el VIH es un virus que afecta principalmente a los CD4, pero también produce un estado de proinflamación, o sea, produce daño pues, en todo el cuerpo. Cuando sucede este daño de inflamación, también daña la médula ósea y daña el timo. Entonces, se dañan las células, o más bien sí, el lugar donde se producen las células de la médula ósea y también donde se maduran, que hacen el timo. El virus también hace que las células TCD4, en lugar de vivir años, vivan días. Entonces, reduce su tiempo de vida y las destruye más pronto. Sin embargo, cuando se inicia el tratamiento antirretroviral, esto puede hacer que se modifique un poco o que no haya tanta destrucción de los tejidos. Y es aquí donde entra la discusión que he tenido con diferentes especialistas de que dicen, es que aún con el tratamiento sigue habiendo daño celular y por eso es una enfermedad. Y sí, hay evidencia científica que nos dice que aún con el tratamiento se sigue dañando tanto la médula ósea como las células del timo que ya no tienen tanta función, pero también se acorta como viven dentro de las células CD4, hay unas células que se llaman reservorio y ahí se sigue activando el virus o sigue viviendo más bien, se replica y esto es lo que causa daño y hace que se mueran más rápido las células CD4. Entonces, como tenemos dañadas las células donde se producen, que son la médula ósea, tenemos dañados los órganos donde se maduran, que son el timo, perdón, y tenemos también que esto produce daño intrínseco de la célula CD4, pues ya tenemos tres situaciones por las cuales está pues dañándose la producción de linfocitos CD4. Entonces, aún con tratamiento, sigue siendo un poco difícil que se sigan produciendo las células CD4 de forma normal y que esto hace que pues, no se alcance que no aumenten tanto las células CD4 cuando se inicia el tratamiento.
Y esta pregunta viene porque muchos de los pacientes, bueno, cuando se diagnostican o cuando se hace el diagnóstico inicial del VIH, se encuentran con linfocitos CD4 disminuidos. Algunos se pueden encontrar en etapa de SIDA, que son menos de 200 copias de CD4, y esto genera pues preocupación en ellos. Porque dicen, es que ya llevo un año, llevo 4 años y no puedo pasar de 500 células o no puedo pasar de 400, porque es precisamente por este tipo de daño que se produce en las células en lugar de maduración, en lugar de producción, que no pueda haber tanta replicación de los CD4 y por eso aumenta de forma tan paulatina, de forma tan lenta. Por mes se producen 4 a 12 células nuevas de linfocitos TCD4 y al año van a aumentar de 50 a 150 células. Entonces aquí es de mucha paciencia, de no desesperarse. La clave para poder recuperar la cantidad de CD4 o de llegar a un estado óptimo es una dieta, ejercicio, buena alimentación, dormir bien, tomarse el tratamiento y pues básicamente un estilo de vida saludable. No hay algo mágico que nos ayude, o hasta el momento no hay algo mágico, que nos ayude a aumentar las células CD4 de forma abrupta o de llegar de 200 copias, llegar a 500 en un mes. Eso no va a suceder hasta menos el día de hoy. Entonces, aquí pues es de tener mucha paciencia, de seguir las indicaciones del médico y de no dejar el tratamiento para poder llegar a un conteo de CD4 óptimo. Muchos de los pacientes que se diagnostican nunca van a llegar a un conteo mayor de 500 porque, se diagnosticaron en una etapa muy tardía en la cual pues ya hubo un daño importante y los CD4 pues se van a quedar pues de forma bajita. Ojo, no todos, pero sí una gran mayoría de pacientes que se diagnostican en etapas tempranas ya no llegan a cifras normales o ya no llegan a cifras elevadas. Lo normal es de 500 a 1500. Sin embargo, muchos se van a quedar en el rango de 300, 400, porque por el tiempo de que se pasó del diagnóstico, bueno, como tardaron mucho en hacerse el diagnóstico e iniciar tratamiento, esto afectó sus órganos. Pero también hay mucha gente que se preocupa de que dice, no, es que yo tengo 650 copias, no, es que yo tengo 700. Bueno, pues eso es un número bien. Estás dentro de los parámetros normales, recordemos 500 a 1500, estás en un buen parámetro. Y pues bueno, esa es la razón por la cual los CD4 tardan muchísimo tiempo en aumentar y por eso es que mucha gente se desespera. Pero pues les digo, aquí la clave es tener paciencia y no interrumpir nunca el tratamiento. Y pues bueno amigos, si tienen alguna otra duda respecto al VIH, alguna otra infección de transmisión sexual, sífilis, gonorrea, clamidia o de algún otro tema, no sé, diabetes, hipertensión, algo que a ustedes se les ocurra, que quieran saber y que quieran que yo les explique, con mucho gusto déjenmelo aquí en los comentarios para yo subir esos videos y pues hacérselos llegar a ustedes y que también estén informados. Y recuerden siempre verificar de quién consumen contenido y de quién ven la información, porque pues no es lo mismo que yo hable de un tema, que soy médico, a que lo vean de la fulanita o del vecino que pone uñas y se anden informando ahí o mal informando y después se anden preocupando por cosas que no. Siempre les hago la analogía. Si tú quieres cortarte el cabello, ¿con quién vas? Con el peluquero. Si se descompuso tu carro, pues ¿con quién vas? Con el mecánico. Entonces, si quieres saber de salud, pues vas con el médico, ¿no? No vas con el que pone uñas o así. Y pues bueno, nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho. Bye bye.